En el mundo del fitness y la salud hay suplementos que prometen milagros y de hecho yo en varios episodios en este podcast de Café y Hierros he hablado de algunos de los más interesantes que sabemos que funcionan, que sabemos que nos pueden ayudar a potenciar la salud, a potenciar por ejemplo la ganancia de masa muscular, mejorar a largo plazo ciertas capacidades, pero también sabemos que la gran mayoría de los que nos podemos encontrar en una tienda de suplementación lo único que adelgazan es tu cartera. Así que esta semana vamos a hablar acerca de esos polvos mágicos, de esas cápsulas milagrosas, de esos elixires carísimos que muchas veces nos prometen un montón de beneficios y que no hacen absolutamente nada, o al menos nada de lo que esperas. Así que bienvenidos una semana más, mi nombre es Iván Llamazares, esto es el podcast de Café y Hierros, ya sabéis que aquí hablamos acerca de entrenamiento de fuerza, acerca de hábitos saludables, de un montón de cosas, incluidas también las que a mí me han funcionado, las que he ido probando a lo largo de muchos años. Y si queréis ampliar todo este contenido, sabéis que tenéis la newsletter en lifters.es, a la cual os podéis apuntar en el link que dejo en las notas del episodio. Hablando acerca de la suplementación, tengo que dejar claro que yo he consumido y consumo ciertos suplementos que considero interesantes en momentos puntuales, como pueden ser, por ejemplo, la vitamina D junto con la K2. Sabemos que en épocas del año en las cuales nos da menos el sol, tenemos ciertas deficiencias, incluso aunque no nos hagamos una analítica, sabemos que esto se repite de manera bastante frecuente. Bueno, pues suplementos de este tipo son bastante recomendables. Por supuesto, si nos hacemos una analítica y ya lo podemos comprobar fehacientemente, pues mucho mejor, porque de esta manera vamos a estar tomando los suplementos en base a algo que ya conocemos. También he utilizado puntualmente, por ejemplo, la creatina, aunque soy una persona que no responde muy bien a ella. También, por ejemplo, la cafeína es algo que me gusta bastante de cara a potenciar en cierta medida el rendimiento en los entrenamientos, también ayudarnos un poco más en la quema de grasa. En definitiva, hay ciertas cosas que sabemos que funcionan, pero la gran mayoría de las que nos podemos encontrar pues no tienen demasiados beneficios y lo único que vamos a hacer consumiéndolas es normalmente gastar el dinero. La primera de todas, y un suplemento que nunca suelo recomendar, son los típicos mass gainers, ganadores de peso, con los cuales nos prometen ganar masa muscular magra sin nada de grasa, es decir, el típico suplemento que suele consumir una persona que recién se apunta al gimnasio, que quiere ganar masa muscular, que quiere generar hipertrofia, que es muy delgadita y que consumiendo una dieta normal y corriente, pues le cuesta un montón. Es cierto que este tipo de suplementos nos aportan un montón de calorías, pero este tipo de calorías no son quizás las más interesantes porque sabemos que tenemos que consumir suficientes vitaminas, suficientes minerales, que tenemos que aportar nutrientes, que tenemos que aportar proteína de calidad, grasa de calidad y normalmente están muy cargados de azúcar, de proteínas que quizás no son las más interesantes y vale, sí, son calorías, al final esto no deja de ser un combo que nos va a aportar mucha energía y al final vamos a generar cierto superávit calórico, pero esto no significa que nos ayude a ganar masa magra y mucho menos que nos terminemos viendo cómo realmente nos queremos ver. ¿Cuál es mi recomendación? Bueno, pues mira, en lugar de utilizar mass gainers, utiliza aquellos alimentos que puedas consumir de forma un poco más frecuente, de forma un poco más ligera, que no te sacien tanto, tipo harina de arroz, tipo por ejemplo harina de avena. Vete incluyendo también un poco más de grasa en forma de frutos secos, en forma de aceite de oliva, grasas esenciales, grasas que son buenas para tu salud. También puedes empezar a incluir un poco más de comida en tus platos. Normalmente el problema viene porque no consumimos las suficientes calorías, estamos acostumbrados a comer muy poquito, somos personas que siempre han estado delgadas. Yo, por ejemplo, pertenezco a este grupo y en el momento que incluimos un poco más de comida, en el momento que, por ejemplo, nos forzamos a ingerir algo más a lo que estamos habituados, pues nos cuesta un montón y nos da la sensación de como que estamos comiendo un montón. Y realmente no es así, realmente simplemente somos personas que hemos comido siempre muy poquito, estamos acostumbrados a ese volumen de comida y simplemente por el hecho de incluir un poco más, pues nos saciamos rápidamente. Pero bueno, que hay diferentes opciones en el mercado. Por supuesto, la idea es consumir ese 80-90% de productos naturales, de productos que nos aporten todos los nutrientes que necesitamos y a partir de ahí, por supuesto, si aún nos sigue costando subir poco a poco de peso, pues podemos utilizar algún ultraprocesado puntualmente, simplemente para hacer la dieta un poco más llevadera, etc. Y también recalcar que no es necesario consumir un montón de calorías, subir de peso rápidamente, es decir, no hace falta subir 1 kilo cada semana o 1 kilo cada 2 semanas, porque esto al final lo que va a hacer es que ganemos un montón de grasa que luego hay que ir perdiendo. Así que bueno, este es el suplemento número 1 que no recomiendo comprar absolutamente a nadie. En el puesto número 2 estarían los quemadores de grasa.
el típico suplemento que nos venden con el que vamos a perder toda la grasa que tenemos, a vernos súper definidos, a ver nuestra masa muscular bien magra, llena de venas, sobre todo que nos quede bien la camiseta. En definitiva, el típico suplemento con el cual simplemente te prometen que utilizándolo durante 4 semanas, 8 semanas y haciendo exactamente lo mismo que ya haces, con la misma dieta, con el mismo entrenamiento, con, por ejemplo, la misma actividad diaria, vas a conseguir quemar más grasa. Y lo cierto es que no, lo cierto es que la base para perder grasa se fundamenta principalmente en el déficit calórico. A partir de ahí, por supuesto, tenemos que llevar un programa de fuerza para mantener la masa muscular, aumentar quizás también la actividad diaria poco a poco con el paso del tiempo y tener un montón de paciencia. Esto va a hacer que sí quememos grasa, esto va a hacer que poco a poco nos veamos como realmente nos queremos ver. A partir de ahí también nos podemos ayudar de ciertos suplementos como la cafeína, como la sinefrina, como el extracto de té verde. Estos nos pueden ayudar un poco, pero los combos quemagrasas, los típicos productos milagro, no sirven para absolutamente nada. En el puesto número 3 estarían los BCAAs, y este es un suplemento del que recurrentemente se habla, incluso por supuestos especialistas en tema de ganancia de masa muscular, y la evidencia que tenemos a día de hoy nos indica que consumiendo la suficiente proteína, que incluso no es tanta como muchas veces hemos pensado, vamos a ganar el mismo músculo, vamos a conseguir la misma hipertrofia. No es necesario suplementar con BCAAs ni antes de entrenar, ni después de entrenar, ni por ejemplo antes del cardio en ayunas, ni nada de esto. Y de hecho, como digo, antes se comentaba eso de que quizás necesitamos 2,5, 3 gramos por kilo de peso de proteína. Hoy sabemos que entre 1,6 y 1,8 sería más que suficiente para la mayoría de las personas. Incluso hay corrientes que destacan que un poco menos de esta cantidad también es suficiente. Pero bueno, si nos quedásemos en esos 1,6, 1,8, si llegásemos a esos 2 tampoco pasaría nada, pero estaríamos consumiendo una cantidad de proteína suficiente y no haría falta utilizar este suplemento que, como digo, es quizás uno de los que más se consumen, sobre todo por personas que van al gimnasio y quieren ganancia de masa muscular. El número 4 serían los potenciadores de la testosterona. Estos realmente no potencian nada principalmente porque si tenemos un déficit de testosterona, lo que tenemos que hacer es mejorar nuestros hábitos. Muchas veces esto viene ocasionado porque tenemos deficiencias en cuanto al sueño, deficiencias en cuanto, por ejemplo, al descanso en general en el día a día, no solamente nocturno, estamos muy estresados por el trabajo, tenemos el cortisol muy elevado constantemente, luego, por ejemplo, además quizás entrenamos demasiado. Pensad que esto al final es un combo que no viene nada bien a nuestro cuerpo. Si juntamos mucho estrés, poco descanso y un montón de entrenamiento con un montón de volumen, lo que vamos a conseguir es totalmente lo opuesto a lo que estamos buscando. Así que realmente para potenciar la testosterona, o más bien para conseguir poco a poco esos niveles un poco más saludables, tendríamos que vivir un poco más relajados, descansar mejor por las noches, no estar continuamente dándole vueltas a la cabeza a ciertas cosas que muchas veces son poco relevantes, aunque ya sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo. También, por ejemplo, tomar el sol, vivir una vida más relajada, reducir los días de entrenamiento o el volumen de entrenamiento, elegir alimentos saludables, alimentos nutritivos que nos aporten vitaminas, minerales, y a partir de ahí, a partir de que ya estemos así varios meses y aún sigamos con una deficiencia marcada de testosterona, pues el profesional médico tiene la palabra y ahí nos puede indicar si necesitamos o no necesitamos utilizar una terapia de reemplazo de testosterona. En la mayoría de los casos, pues obviamente no, porque está destinada a personas que quizás tienen ciertas enfermedades, pero quizás en un momento puntual se puede llegar a dar el caso y en este caso el profesional médico es el que tiene la última palabra. Pero los potenciadores de la testosterona, estos suplementos que podemos encontrar en cualquier tienda de suplementos, realmente no sirven para mucho. Y el último, en el quinto puesto, he optado por poner a los multivitamínicos. Y aquí habrá personas que dicen, ya, pero esto, si realmente nos aporta vitaminas, nos aporta minerales, y además en una única pastilla ya tengo un buen combo de todo lo que yo necesito, realmente no son malos, ¿no? Aunque, por ejemplo, no hagan mucho, pero mal no van a venir. Y esta es una creencia también bastante popular y hace que, por ejemplo, este sea uno de los suplementos más consumidos. Personalmente, lo que suelo recomendar es optar únicamente por aquellas vitaminas o minerales
en las que tenemos deficiencias. Es decir, si por ejemplo tomamos poco el sol o vivimos en un sitio muy poco soleado y nos hacemos una analítica e incluso comprobamos de forma fehaciente que tenemos déficit de vitamina D, pues podemos optar por un suplemento de vitamina D junto con K2 porque esto nos va a ayudar. Si tenemos algunos déficits de vitamina B, pues podemos optar por suplementos de este tipo. Si tenemos déficit de hierro, pues también podemos optar por suplementos de hierro. Luego tenemos algunos suplementos como el magnesio que también son bastante recomendables, pero realmente son cosas puntuales y las cuales es mucho más recomendable comprar de forma separada que no en un combo en el cual nos incluyen en una pastilla absolutamente de todo. No nos paramos muchas veces a leer lo que pone y sí, es cierto que incluyen esas vitaminas y esos minerales, pero en unas formas que tampoco son las más biodisponibles, que no se van a absorber bien en la mayoría de los casos y por lo tanto tampoco vamos a tener muchos beneficios. Y además caemos en el riesgo de consumir un montón o un exceso de vitaminas de ciertos grupos, luego generar deficiencias de otros. En definitiva, no son suplementos que yo suelo recomendar, sino más bien optar por aquellas cosas puntuales que nos pueden venir bien, que nos pueden ayudar, por ejemplo, a mejorar el rendimiento, a mejorar la salud, aunque a simple vista parezca que comprar de forma separada puede parecer un lío, pero como digo, es lo más recomendable, sobre todo porque al final no dejan de ser 2 o 3 cosas. Así que bueno, estos son los 5 suplementos en los que no recomiendo que te gastes tu dinero porque normalmente no aportan nada a lo que puedes conseguir con comida nutritiva. También es cierto que yo, por ejemplo, aquí promuevo un estilo de vida un poco más flexible, es decir, puedes incluir en ciertos momentos puntuales algunos alimentos que sabes que no son del todo buenos, pero que tampoco van a aportar nada negativo porque es algo tan residual que realmente no repercute en nada. Entonces, bueno, lo dicho, al final comida nutritiva, estilo de vida un poco más relajado, buen descanso, buen entrenamiento y con esto tenemos todo más que cubierto. Si queréis que dedique algún otro episodio a hablar de algunos suplementos en concreto que tenéis en mente, bueno, pues me lo podéis comentar como siempre por redes sociales. También os podéis apuntar de forma gratuita a lifters.es, la newsletter, y ahí podéis contestarme a los mails que envío cada semana para proponerme nuevas ideas para estos episodios. Así que nada más, lo dicho, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcast. Eso me anima y me ayuda un montón a seguir cada semana detrás del micrófono. Y nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que paséis buen día. Chao.